¿Usted le pediría al próximo presidente o presidenta que presente finalmente la reforma electoral como usted la tenía planeada? El consejero del INE, ahorita le digo quién se llama, en una entrevista radiofónica decía que a partir de hoy se quedaba sin empleo justamente por el tema de la reforma electoral. Edmundo Jacobo mencionaba esto. Es preguntarle su opinión respecto a este tema. Finalmente ya se publica, ya tienen luz verde lo que es el tema de las acciones y recursos de inconstitucionalidad ya con esta publicación, presidente. Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo, a ver si lo podemos informar desde cuándo está en el cargo este señor y cuánto gana. Aproximadamente 14 años tenía. 14 años en el cargo. 14 años, sí, no me recuerdo. Es muy poquito. 2008, pues ¿cuánto es? 14. 15 años. 15 años. 15 años. Falló por uno, pero. Sí. ¿Y todavía se atreve a ir a quejarse? ¿A dónde fue? En una entrevista radiofónica, creo que fue con Ciro Gómez Leiva. Creo, es lo que me pasa a la agencia de monitoreo de medios que tengo. Sí. No, pero, pues es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. Entonces, no, está re bien así. Son unos cinicazos. Una vez más, sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25,000 millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo. Entonces los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional, que fue rechazada, ni la reforma a la ley electoral, que ahora está siendo impugnada, que está totalmente acotada, porque no puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Por eso mi propósito era, vámonos a una reforma de fondo, una reforma constitucional. La bloquearon, porque es el dinero de los partidos, de la burocracia de élite, la burocracia dorada del INE. Es el recibir sueldos elevadísimos, viáticos de todo tipo para viajar por el mundo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso es una inmoralidad, son deshonestos. Que este señor, imagínense, 15 años, ¿y cuánto gana el señor?
Como 120,000 pesos más o menos. 120,000. Más o menos. Sí, debe ganar más que yo. Pues para que no sigan engañando a la gente, eso es lo único que tiene la reforma, ahorrar. Eso es lo único. Sería muy bueno que venga el secretario de Gobernación, a ver si puede venir mañana, ¿No está ahí atrás? y que explique punto por punto qué contiene la reforma. Porque ¿cuánto gana? Es el segundo que está ahí, secretario ejecutivo. Ah, no, pues sí, se raya. Sí, sí, sí. Apóyalo, Ciro. Es una injusticia. Aprovechando este tema, usted 166,000 netos. Y lleva 15 años. Pero mañana vamos a que venga el secretario de Gobernación y explique lo que contiene. ¿Mande? ¿Por qué no se informó desde antes qué contenía? Porque se ha informado, pero todos los medios están en la complicidad, con honrosas excepciones. Van a explicarles mañana. Lo que se hace es que es muchísimo el personal. Sí, por eso hasta llenaron el Zócalo. Sí, no, esto es sueldo, pero tienen viáticos y tienen seguro médico privado y tienen caja de ahorro, tienen fideicomisos especiales. Sí, y cada uno de ellos 5 o 10 asesores y auxiliares. O sea, son aparatos enormes. Entonces mañana que venga el secretario de Gobernación, porque nunca es tarde, cuando menos para que ya hacia adelante la gente que participa en contra de nosotros sepa que no es por esto, y que si está en contra de nosotros, pues que venga, pero no por esto. Tienen todo el derecho, pues, a ser opositores. Eso es la democracia, no es pensamiento único, y se tiene que garantizar el derecho a manifestación, a la manifestación libre de las ideas y el derecho a disentir, pero que tengan información, que tengan elementos, ¿no? Que no los manipulen. Entonces mañana viene Adán a informar, y sí pueden hasta ganar en el Poder Judicial, como está la Corte. Aprovechando este tema, presidente, ¿usted le pediría al próximo presidente o presidenta que presente finalmente la reforma electoral como usted la tenía planeada? No voy a dar yo órdenes o voy a digo, como sugerencia, ¿no? Consigna. No, pues ya lo estamos planteando aquí. Hay que seguir adelante. Pero
que se saque como lección la importancia que tiene el que si se va a llevar a cabo una transformación, si va a continuar una transformación, si se quiere terminar de limpiar de corrupción el país, si se quiere purificar la vida pública de México, si se quiere seguir ayudando al pueblo, sobre todo a los más humildes, a la gente pobre, pues se necesita no solo el Poder Ejecutivo, se requiere también ganar la mayoría en el Congreso, pero no mayoría simple como ahora. Sí, calificada. Sí, para poder reformar la Constitución. Nosotros tuvimos la suerte. Yo ya estoy hasta cierto punto tranquilo porque lo básico ya lo sacamos. Ni se dieron cuenta. Les tiramos moña. Y no pudieron. Pero ¿qué sacamos ya con 2/3 partes de la votación? Sacamos que las pensiones para adultos mayores sí, por encima de sean derechos constitucionales. Eso no lo pueden quitar, porque necesitarían 2/3 partes. ¿Cómo conseguimos nosotros las 2/3 partes? Si el PAN votó en contra los aliados con otros partidos. Esa nos importaba mucho, porque esté quien esté, la pensión al adulto mayor la tienen que entregar. Además, se consiguió que se estableciera hasta en un transitorio que no pueden disminuir el presupuesto destinado a las pensiones. Sí, por encima de la inflación. Así es. Luego se consiguió también, está en la Constitución, que se otorgue la pensión a discapacitados. Se consiguió lo de la entrega de becas a estudiantes. Ya es un derecho constitucional. Eso no lo pueden quitar. Estamos entregando ahora 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Eso ya está. ¿Qué otra cosa? Estoy muy orgulloso de que se canceló la condonación de impuestos. ¿Qué será? Una robadera, pero en grande. Se robaban o dejaban de pagar impuestos, que al final de cuentas es lo mismo, es un acto de corrupción, hasta por 300,000 millones de pesos al año. Además, una gran injusticia quererle cobrar al viene que se busca la vida en la calle como puede, mientras a los de mero arriba no les cobraban los impuestos. Hay empresas que llevaban 30 años sin pagar impuestos, de las grandes, y bancos de los grandes. 30 años. Entonces, eso ya se terminó. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, que se canceló lo del outsourcing, que se definió lo del reparto de utilidades para los trabajadores, que se estableció el derecho a la salud de manera gratuita, universal, en la Constitución, que se convirtió en delito grave la corrupción, que no lo era,
la defraudación fiscal, aun cuando aquí en el Poder Judicial hicieron modificaciones a ese propósito. En fin, ya hicimos lo fundamental. La Guardia Nacional, imagínense qué hubiésemos hecho con la Policía Federal que se heredó de, ¿cómo se llama el que está siendo juzgado? García Luna. García Luna. ¿Qué hubiésemos hecho? 20,000 elementos operativos. Ahora la Guardia Nacional tiene 130,000 elementos operativos. Y eso fue una reforma constitucional. ¿Qué hubiésemos hecho si no nos apoya la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que no podían constitucionalmente participar en tareas de seguridad pública? 300,000 elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, 75,000 de la Marina, sin poder ayudar en lo que más preocupa al pueblo y en lo que más se necesita: la protección a los ciudadanos, a los mexicanos, garantizar la paz al interior del país. No se podía. Todavía hace poco logramos que se ampliara el plazo hasta el 28. Ya, esto es lo que nos permite poder enfrentar el flagelo de la violencia, la herencia esta que recibimos, ¿no?, de las bandas de delincuentes que crecieron al amparo del narcoestado. Entonces, ya reformas constitucionales, pues ¿cuáles? Ya no. Ahí me están pidiendo una reforma constitucional para el agua. No, porque con la misma ley de aguas y con decretos que son legales podemos resolver sobre dónde sí se puede permitir la instalación de empresas que consuman agua y en dónde no, y cómo darle prioridad al consumo de agua o al abasto de agua para uso doméstico. O sea, pero ya no hay así pendientes. Lo del Poder Judicial, ahí se lo dejamos. O sea, tiene que continuar esto. La cuestión electoral, imagínense el Wall Street Journal, ¿no?, o el New York Times, preocupadísimos, ¿no?, por esta reforma. Realmente son una decepción, un ridículo de un país donde imperaban los fraudes electorales y donde ellos nunca dijeron nada. Ahora, preocupados, ¿no?, por el sueldo del señor y porque después de 15 años ya su función pasa al Consejo, ya me estoy acordando del INE. No hay
nada esencial. Porque, pues, ¿cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? No, en contra del INE. El presidente del INE y todos sus colaboradores hasta ayudaban a mis adversarios en el debate, se ponían de acuerdo para cómo facilitarles el debate. ¿No se acuerdan que habían moderadores y decidían sobre el formato? Y de repente, como en Estados Unidos el presidente Trump, que era candidato, fue y se le paró enfrente a la señora Clinton, permitieron ese formato, los del INE, para que Ricardo Anaya se me parara enfrente, que fue cuando dije, detente, ¿sí? Y saqué la cartera, ¿sí? Pero todo esto convenido con ellos. En una de esas campañas, de repente, aparece una señora muy bella con un escote para escoger los números en el sorteo. La tómbola. Sí, venía directo conmigo. Y agarré y dice, porque lo que estaban era buscando, o sea, trampearme. O sea, ¿qué autoridad moral, qué independencia? Lorenzo Córdoba y el otro señor participaron avalando el fraude del 2006. Fraude que lo confesó hasta el mismo Vicente Fox. A ver si mañana consigue la entrevista que le hicieron a Fox sobre el fraude, en donde dije, a ver si la consigues ahora. Dice, claro que cargué los dados o algo así. A ver si está. Entonces, y el Wall Street Journal, pues está bien que aquí el Reforma, ¿no? Pues, pero estos, que supuestamente es la prensa más importante del mundo, muy lamentable todo eso. Entonces, mañana que venga, porque vamos a invitar a los corresponsales del Wall Street Journal y al del New York Times y al del Washington Post y al del Financial Times, que vengan para que conozcan en qué consiste la reforma y cómo está en riesgo, entre comillas, la democracia en México. No, la democracia es el pueblo. El pueblo que quiere ser libre lo será. Eso decía Hidalgo y lo repetía Juárez. La libertad no se implora, se conquista. Y el pueblo de México es un pueblo consciente, sabio, con vocación democrática, que ya no va a aceptar
ningún retroceso. No van a poder detener la transformación, ni agrupándose todos. Y además, da mucho gusto verlos a todos, que supuestamente eran distintos. Imagínense la Bastida con Fox. ¿Se acuerdan lo que le decía la Fox a la Bastida en campaña? La Bastida. No voy a repetir eso. No. Pero por los jóvenes, pues. O sea, para los jóvenes, porque hay muchos que estaban niños. ¿Cómo se decían unos y otros? Y ahora ahí, juntos.